Bien, después de que ya se consiguió la Eurocopa y pues actualmente todos están celebrando, pues ahora me gustaría hacer una pequeña, vamos a decir que reflexión sobre la importancia que en todo esto ha tenido distintas personas, especialmente refiriéndome a lo que actualmente es Luis de la Fuente. Luis de la Fuente es un entrenador que, tal como yo lo percibo, es un entrenador, vamos a decir que atacado, menospreciado, pero más que nada ninguneado. Es un entrenador ninguneado que yo, por lo que estoy viendo, salvo hasta ahorita que acaba de ganar una Eurocopa, casi no se le ha reconocido nada y nadie habla de él. Todos hablan de los protagonistas del partido, sí, todos hablan pues de Nico Williams, todos hablan de Lamine Yamal, pero nadie habla de la importancia que ha tenido Luis de la Fuente. Cuando era Luis Enrique, esto como tal, pese a que era muy atacado, esto irónicamente sí era más diferente, porque todos hablaban de Luis Enrique, cosa que es cierta. De cierta manera el aficionado lo mencionaba para hacer contrabalanceo a todos los ataques mediáticos que siempre se le sueltan a Luis Enrique. Sin embargo, si nosotros nos podemos saber ahora, este entrenador, pese a que no es tan atacado, al mismo tiempo tampoco es tan reconocido. Y ese es un problema, porque si se termina teniendo la idea de, bueno, este no pinta nada, y al mismo tiempo terminas, yo que sé, en algún torneo tarde o temprano quedando eliminado, pues lo que va a pasar es que absolutamente todos van a empezar a pensar cosas del estilo: bueno, de todos modos este ni pintaba nada, no te creas que ganamos gracias a él, ganamos simplemente gracias a... Y yo que sé, pues ganamos gracias a los jugadores nada más, que es cierto, pero no nada más a ellos. Ganamos por la suerte, ganamos pues por el aire, por el agua o cualquier otra cosa. Y yo siempre he tratado de destacar en su mayor medida siempre lo que es la figura del entrenador. Sí, y más en estos momentos donde digamos que siempre suelen estar tan menospreciados y tan poco valorados. Sí, tan poco valorados, porque cuando los entrenadores están poco valorados, se les tiene por supuesto que hacer un trabajo especial de reconocimiento, porque pues debido a que ya sabemos que desde prensa esto no va a ocurrir, pues solo queda por parte del aficionado pues destacarlo, y si no lo va a destacar, como mínimo tener muy claro que es totalmente vital X o Y entrenador, es muy necesario, y en este caso Luis de la Fuente es uno de los más necesarios. Cuando destituyeron a cuando no lo destituyeron, pero simplemente no lo renovaron, cuando no renovaron a Luis Enrique, yo de las cosas que me atreví a decir es que daba por perdido ya todo, es decir, y de hecho lo digo en el propio video, que doy por perdido ya todo, o sea, la Eurocopa, la próxima Eurocopa, la próxima Nations League, el próximo Mundial, doy por perdido todo. Y esto era más que nada porque yo no sabía a quién iban a fichar. 3 días después creo que se anunció... No es cierto, cuando se anunció la destitución de Luis Enrique, al mismo tiempo se anunció la continuidad ahora de Luis de la Fuente, pero se rumoreó todo esto durante 3 días y se anunció al mismo tiempo. Entonces, debido pues un poco al momento, a la furia del momento, pues me dejé llevar y pues dije eso. Pero realmente yo Luis de la Fuente ya le conocía desde antes, ya le conocía de las categorías inferiores porque había ganado muchos títulos, había sonado mucho. Es un entrenador que, bueno, pues como ya hemos visto, ganó los Juegos, la plata olímpica en los Juegos de Tokio. O sea, es un entrenador muy conocido, por así decirlo, y es de estos entrenadores que suele tener la idea del juego de posesión, es decir, no es un entrenador cualquiera, porque sonaron varios, sonó el propio Ernesto Valverde, sonó Marcelino, sonó muchos entrenadores, pero yo creo que de lejos Rubiales y Molina, o creo que estaba Molina todavía, tomaron la mejor decisión al escoger a Luis de la Fuente. Luis de la Fuente llegó y inmediatamente de las cosas que más destacaban era pues cómo le contestaba la prensa, pero en este caso no porque contestara mal o porque se la pasaba soltando verdades como lo hacía Luis Enrique, no, realmente las digamos que las críticas a cómo contestaba llegaba principalmente por, bueno, pues cómo contestaba, más que nada refiriéndose a que contestaba con exceso de educación. Y bueno, no voy a decir que me agradó especialmente, me sorprendió muchísimo, pero cabe aclarar que yo lo veía hasta cierto punto normal, porque cuando tú tienes casos como el de Luis Enrique, que has visto cómo la prensa ha ido a por él, incluso hasta por lo personal,
No me acuerdo qué periodista era el que incluso hizo chistes y se rió del fallecimiento de su hija y todo esto. Pues no sé, cuando tú ves eso y ya has visto que te calumnian todo el tiempo y que te persigan y que te atacan, yo creo que es normal que cualquier entrenador pues que llegue se podría asustar un poco de lo que es el entorno, que quieras o no, esto sigue siendo un poco como el entorno del Barça. No tanto porque de verdad sea el Barça, sino que no sé, no porque de verdad sea, no porque de verdad sea el Barça, sino que como haya cierta esencia de lo que es Luis Enrique, no de lo que es el Barça aquí, por el estilo, por los jugadores y todo, pues digamos que hay cierta, sí que llega a haber cierta, no lo sé, sí que llega a haber cierta similitud con lo que es el entorno del Barça. Entonces el asunto aquí es que es un entorno muy pesado, tristemente, porque es lo de siempre, o sea, los medios de comunicación de Florentino y su Madrid, y esto lo que hace es que sea muy pesado. Entonces de cara a esto pues se puso a contestar bonito, ¿no? Contestar bonito, hablarles por su nombre, hablándoles por favor, diciéndoles de disculpas así con voz bajita, sin gritar demasiado. Y el asunto aquí es que, bueno, yo simplemente puedo decir que lo veo como una estrategia desagradable pero necesaria, y a partir de ahí como que todo se ha calmado un poco, ¿no? Se ha calmado un poco, ya contesta de manera normal, ni muy ni tan, y ya contesta de manera normal, siempre evitando la polémica. Y a partir de allí pues digamos que ha tenido ciertas particularidades en las que, bueno, le han acusado de que quiere jugar a lo que quiere, o así que vamos a decir que la prensa, porque simplemente convoca a jugadores del Madrid, en este caso solo 2, porque tampoco es como que el Madrid tenga muchos jugadores nacionales en su plantilla. Jugadores como quienes, pues como Nacho y como en este caso Carvajal, los cuales por cierto los acaba de convocar a esta Euro y los dos rindieron de una manera espectacular. Pues como digo, convocó a estos dos jugadores, y el regresar con jugadores madridistas y contestar así hizo que muchos le empezaran a llamar el títere, ¿no? Y la marioneta. Y al mismo tiempo, si tú le sumas una extra, que es el hecho de que tristemente a este señor se le rompió Gavi, no tanto porque él lo pusiera en muchos partidos, sino porque el entrenador de su club, cuyo nombre no quiero mencionar, dijo: es muy difícil no poner a Gavi para jugar. Bueno, pues será difícil, Gavi se ha roto y pues que hablen ahora. Me gustaría ver si ese entrenador seguiría diciendo que no, es que era muy difícil no ponerlo. Me gustaría ver si de verdad opina otra vez igual ese señor. De aquello de no, es que es muy difícil. Sí, bueno, se rompió. Aguantaba hasta que, bueno, llegó el partido de Georgia y pues nada, ya no aguantó y pues habrá que ver. Pero eso sí, la culpa se la echaron a Luis de la Fuente. ¿Qué es lo que sucedió después? Que fue olas de insultos, desprecios, ninguneos, incluso hasta amenazas de muerte, todo tipo de cosas horribles, simplemente porque se le lesionó un jugador que el entrenador de su club lo puso a jugar, yo creo, muchísimos partidos. Un jugador de 19 años. Se le rompe a él y pues claro, la culpa ahora es de él. Entonces por toda esta clase de cosas no ha tenido realmente el apoyo. Entonces, primero, que es un entrenador que realmente nunca había entrenado a nivel profesional, pero sí semiprofesional, porque todo el tiempo estaba en las categorías inferiores. Número 2, porque hubo muchos que se quedaron descontentos con la salida de Luis Enrique, entre ellos yo, pero no voy a... Si a mí me dan un entrenador que es de la línea, que sigue continuando con el estilo, pues desde luego que yo no lo voy a atacar. Número 3, pues el tema de la prensa, ¿no? El tema de cómo contesta, tal. 4, que regresó a poner jugadores madridistas, en este caso solo 2. 5, los madridistas, pues porque ya sabemos, ¿no? Que la selección huele mucho a ADN Barça, y entonces pues como ahí hay jugadores del Barça, juegan como el Barça, pues a mí no me gusta, ¿no? Y de aquí los hispano-marroquíes franco-portugueses, que van con Marruecos en el Mundial, con Francia en la Nations League y con Italia en la Euro. Y 6, los culés, en este caso solo hablando de los de España, pues porque resulta que como tienen estos problemas del independentismo y tal, pues unos no se sienten españoles y por ende pues no apoyan a la selección. Entonces, entre ataques de culés,
por supuesto que se le lesiona a Gavi. Entonces, entre ataques de culés, de madridistas, el contexto en el que llegó, pues ha tenido muy difícil esta situación como para poder empezar. Ha tenido un inicio muy difícil y por supuesto más tomando en cuenta que ahora tiene que relevar a un monstruo como fue Luis Enrique, porque Luis Enrique como tal no fue el que empezó esto y tal vez no ganó ningún título, pero es el señor que tuvo, desde luego que es el entrenador que tuvo, vamos a decir que la capacidad de poder empezar un proyecto y de hacer que sin jugadores extremadamente sobresalientes España volviera a jugar a algo. Sí, que pudiese competir al tú por tú con Francia, con Italia, con Inglaterra, con Alemania, incluso llegar a golear. Con Portugal, con absolutamente todas las selecciones. Y pues es un tipo que dejó una herencia espectacular, pero que esa herencia está envenenada porque si no logras mantenerla o superarla, pues va a ser muy difícil. Y muy difícil que tengas apoyo. Y aún así, pues aunque lo llegaras a lograr, va a ser muy difícil lograrlo porque es que fue una herencia muy buena. En este caso De La Fuente lo ha hecho. Yo cuando llegó De La Fuente dije que lo más importante en este caso era que se hiciera un Del Bosque. Y desde luego que ahora se lo ha hecho, es decir, continuó un proyecto dejando huella personal. Del Bosque, por ejemplo, una cosa que hizo fue que, bueno, Del Bosque siempre ha sido fue un entrenador que fue del Madrid. Fue un entrenador que es conocido por jugar pues a lo Deschamps, a lo Southgate, el cual por cierto ya se fue de Inglaterra. Pero el chiste es que es un entrenador de lo que yo llamo no jugar a nada. Y pues llegó a la selección. A partir de allí lo que hizo fue que vio cómo ganó la selección con una idea, la continuó muy inteligentemente y digamos que pudo hacer de lado pues todo lo que significaba su pasado madridista y bueno, esta rivalidad, y al mismo tiempo viendo que el ADN funcionaba y decidió continuar con el estilo. Y al mismo tiempo le dio su toque personal porque tal vez se fueron otros como Dani Guisa, como De La Red, etcétera, pero pues oye, llegó ¿quién llegó? Llegó jugadores jóvenes como por ejemplo en ese entonces Busquets, Piqué, Mata, Pedro, o sea, llegó la mayoría de jugadores ya de la generación del mundial. Bueno, pues ahora De La Fuente le ha tocado recibir una generación que en su mayoría son debutados por Luis Enrique, como es el caso de Pedri, como es el caso de Gavi, como es el caso de, yo que sé, de Ansu, de Ferran, de Oyarzabal, Dani Olmo, Morata, no, ese lo debutó Del Bosque, yo que sé, pues... ¿Quién más? Bueno, pues debutó a Rodri también, debutó a Gallá, debutó a Valde, ¿qué más? Pues debutó, vamos, hacia casi a la gran mayoría, salvo casos muy específicos. Debutó a Unai Simón, a David Raya, a David Raya, se me está yendo uno, Unai Simón, David Raya, Robert Sánchez, o sea, ha prácticamente... Sí, debutado de la mayoría, en este caso pues De La Fuente, pues a Lamine Yamal, a Cubarsí, ¿quién más? Ha debutado también a... Bueno, Nico Williams, ese decir, lo debutó también Luis Enrique, o sea, debutó la gran mayoría de futbolistas. ¿Y cuál es el asunto? Pues que ahora se enfrentan donde le ha tenido que dar un toque personal, donde por ejemplo hemos visto que ha debutado a estos jugadores, está por ejemplo personalizando su selección, volcando la mayoría de cosas entre Lamine Yamal y Nico Williams, y al mismo tiempo pues convocando a otros jugadores diferentes que no convocaba Luis Enrique. La síntesis sigue siendo la misma, es decir, la base sigue siendo la misma, pero le ha añadido por ahí a Lenormand, que él confió mucho en él. Pues ha llamado a Zubimendi, ha llamado otra vez a Nacho especialmente, el cual no era convocado por Luis Enrique. Carvajal sí era convocado. Y todo esto, ¿qué es lo que da como resultado? Todo esto lo que da como resultado es que tenga pues digamos que una selección en su mayoría ya hecha, pero le han añadido sus toques personales. Pero lo más importante es que el juego ha continuado. Generalmente es muy difícil identificar cuando se va un entrenador de juego de posesión y llega otro que es también de juego de posesión. Es muy difícil notar la diferencia entre uno y otro porque tienen el mismo estilo. Es muy difícil identificarlo, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos te dicen que siempre lo que está viviendo el entrenador que llegó simplemente es herencia del segundo. Por ejemplo, cuando Luis Enrique estaba en el Barça, tomando en cuenta que esos jugadores de 2 años antes con Guardiola ya sabían jugar a eso, pues muchos te decían que Luis Enrique solo llegó pues a ponerse serio, a ordenar, poner cierto orden en la línea de trabajo y ya está. Que realmente juegan así no por su mérito, no por Guardiola. Bueno, pues yo entiendo la confusión de que se entienda que si te deja un equipo que juega a eso y tú juegas también a eso, o sea, muy difícil identificar si eso que tú tienes es herencia o es marca tuya. Pero claramente si te fijas bien hay muchas
diferencias en lo que son el balance general. O sea, hay muchos matices. Luis Enrique siempre ha sido más de ofensividad, o por lo menos tal como yo lo noto, más de alta circulación de balón, más ofensividad. ¿Cuál es la muestra de que el Barça de Luis Enrique sí jugaba así por Luis Enrique y no por herencia? Pues que se va Luis Enrique en este caso ahora en la selección española jugaba muy bien, jugaba eso que decían que no era su mérito, y el Barça pues bueno, siendo pues un Inglaterra, un equipo vulgar que llegaba lejos producto de la suerte, poca cosa más. Ahí es cuando nos dimos cuenta que verdaderamente el Barça de Luis Enrique era el Barça de Luis Enrique. Pues aquí igual, la selección actualmente vamos a decir que hay una especie de duda sobre si esto es mérito de Luis de la Fuente o simplemente es porque se lo heredó Luis Enrique. Luis Enrique claramente juega así, ya lo comprobamos en el Barça, en la selección y ahora en el PSG. Y de la Fuente yo puedo dar testimonio en este caso que juega así también. Es decir, esto puede que sea herencia, pero esto es marca personal de la Fuente. ¿Por qué? Porque de la Fuente, repito, olímpicos, Tokio 2021, lo que se vio en las inferiores, de la Fuente ya trabaja así, de la Fuente ya trabaja así, ya llega con esta idea. No sé exactamente como por qué adquirió esta idea, pero el chiste es que la tiene. Entonces esto es marca de la Fuente. Entonces de la Fuente, al tener esta identidad, es de los pocos entrenadores que son seleccionables para, digamos que para una selección, porque Guardiola está ocupado en el City, no creo que quiera. Luis Enrique se acaba de ir y está ocupado. Xavi, pues bueno, ya sabemos que tiene esto de, bueno, ser catalán, no sabemos si tendría alguna intención con la selección. Al mismo tiempo, pues es un entrenador que viene del Barça, supongo que algo muy postraumático, ¿no? Que no querrá vivir en el corto plazo. Arteta pues está en el club de su vida, o sea, no hay muchas opciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que actualmente tenemos a este entrenador y por supuesto pues hay que valorarlo porque tiene esta identidad, tiene esta identidad de juego, le ha puesto su marca personal en cuanto a jugadores, en cuanto a sus matices tácticos. De la Fuente pues para mí es el directo responsable de ganar esta Eurocopa, junto con los jugadores, por supuesto, y todo su staff. Y también, por supuesto, también darle las gracias pues a Rubiales y su director deportivo por traerlo, y a Pedro Rocha y el actual director deportivo por mantenerlo y renovarlo hasta 2026. Muchísimas gracias, pero yo a lo que voy es a que este entrenador, tomando en cuenta que ya ganó una Nations League, una Eurocopa, ya ganó una plata olímpica y todo, pues yo creo que ya nada más le falta el Mundial. Entonces yo a este entrenador sinceramente lo pongo pues vamos hasta arriba, y simplemente puedo decir que este entrenador me parece fantástico y que Luis de la Fuente tiene muchísimo peso, y que esta clase de cosas de ningunear entrenadores, de que no pinta nada y de que supuestamente es un títere o una marioneta, pues es falso, porque en la presentación recordemos que él dijo que contaba con Sergio Ramos y al final pues no contó con él, que hasta Sergio Ramos puso un tuit despidiéndose y en el que le tiró, bueno, indirectas a Luis de la Fuente. Dice que cuenta, pero al final no cuenta. ¿Por qué? Porque solo dijo para quedar bien con la prensa. Es decir, tuvo personalidad y él tampoco lo volvió a llamar. Tiene este estilo de juego, tiene una buena línea de trabajo, tiene personalidad, ya lo vimos con el caso Sergio Ramos, trae a sus jugadores. O sea, es un entrenador que, estando cuestionado desde el principio y todo, realmente tiene todo lo necesario para decir que es un buen entrenador. Entonces Luis de la Fuente es para mí gran responsable de esta Eurocopa. Lo dije desde antes de que ganara y lo sigo diciendo ahora que ganó. Así España se hubiera ido en la fase de grupo, se hubiera perdido 1800, yo pienso lo mismo. Yo no me condiciono por el resultado. Para mí Luis de la Fuente es sensacional y pues esta Eurocopa se debe en parte gracias a él. Entonces, con Luis de la Fuente hasta el final. Porque el chiste es ser regular, más importante que los títulos es ser regular, porque si eres regular tarde o temprano ganarás algo, y al mismo tiempo ni te sirve ganar algo, ni eso, ni ganar algo al corto plazo. Para el largo plazo pues quedarte eliminado 6, 8, 10 veces consecutivas, pero peor aún, sin jugar a nada. Entonces pues nada, muchas gracias a Luis de la Fuente por continuar esta línea de los Aragonés, del Bosque, Luis Enrique, y pues nada, simplemente dejar esto como manifiesto para que se destaque la importancia de Luis de la Fuente, porque desde luego que no se está llevando mucho crédito del que merece. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en el canal principal en Manga también, yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.